Buenos días, soy Karen Guzmán de la Gerencia de Financiamiento y Relación con el Inversionista del Grupo Energía Bogotá. Bienvenidos a nuestra conferencia de resultados del tercer trimestre de 2023. Los invitamos a registrarse con su nombre y el nombre de la compañía en la que representan para poder identificarlos durante la sección de preguntas y respuestas que tendremos al final de la llamada. Esta conferencia está siendo grabada. Los informes de resultados fueron publicados el día de ayer y están disponibles para su consulta en la página web del Grupo Energía Bogotá. En la esquina superior derecha de sus pantallas podrán encontrar la sección de preguntas y respuestas para que nos escriban sus inquietudes en cualquier momento o pueden levantar la mano al final de la sesión si quieren hacer su pregunta en vivo. La llamada de hoy será liderada por Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá. Asimismo, contaremos con la participación de otros directivos de la compañía para poder atender sus inquietudes. Le vamos Hay a dar alguien que paso no entonces a Juan Ricardo, Karen, quien dará inicio. Señor. hay alguien que está escribiendo que no escucha bien. Tratamos de entender qué pasa con el sonido. Claro que sí. Me voy a acercar un poquito más a mi computador. Andrés, nos escribes porfa si ya nos escuchas mejor. Si quieres nos puedes escribir ahí en el chat. Bueno, continúa. Vamos a Listo. ver. Sí, si tienen quejas con el sonido, que nos lo dejen. Sigue sin escuchar bien. Eso Andrés, te será. invitamos Yo te escucho perfecto. Que si puede quieres, ser Andrés, él. sí, pues trata de volver a unirte a la llamada y tratamos de colaborarte durante el espacio para que puedas escucharnos mejor. Eh, bueno, entonces le damos paso a Juan Ricardo, quien nos dará inicio a la llamada de resultados. Pues primero, muy buenos días a todos. Para el Grupo Energía Bogotá es siempre un privilegio y un honor poder estar acá rindiendo cuentas y presentándoles los resultados del tercer cuarto del 2023. Una presentación muy corta. Voy a entrar primero por los hechos relevantes, después un desempeño operacional y financiero, y finalmente vamos a preguntas y respuestas, que yo creo que es la parte más útil para ustedes. Entonces seré lo más breve posible en las primeras partes de la presentación. Adelante, Karen. Yo que ya nos presentamos. Primero las cifras gruesas. Sentimos que los resultados son robustos. Continuamos mejorando los indicadores. Los datos de rentabilidad siguen creciendo, tanto el ROE en un 16% como el ROA en un 10% son muy positivos, y el dividendo decretado, pues que tiene el dividendo tradicional del 70% más un extraordinario, pues está dando un retorno de las acciones del 12.5%. Se mantienen los grados de inversión. Entonces, eso nos parece que es todo positivo y satisfactorio, particularmente en un contexto con unos cambios importantes. El crecimiento de EBITDA es del 10%, aproximadamente unos 80 y pico mil millones de pesos, y eso se explica en buena medida por TGI, transporte de gas, que tuvo un muy buen tercer cuarto, primordialmente producto de un esfuerzo continuado y muy exigente de reducción de costos, más una buena utilización de la infraestructura producto del niño, ¿no? Y además, pues EPM pues, volvió a firmar los contratos de utilización del transporte de gas porque su red al Jobo, pues Canacol la canceló. Se ve unos datos no tan positivos en la parte de distribución de gas, pero eso es ante todo por tema cambiario. Ustedes saben que el ingreso de calidad es en dólares. El año pasado el promedio del dólar del tercer trimestre fue más o menos 4.300 pesos, ahora está más o menos en 4.000. Eso es una caída del 7.4%. Por geografía, el resultado se explica en buena medida por Colombia, un 64%, y el regional un 38%. Y si miran las cifras que vamos a tocar un poquito más en detalle, los ingresos muestran un resultado positivo, con un crecimiento de casi un 1%, pues 0,7%, y estamos con un crecimiento en la utilidad operacional del 13% y en la utilidad neta del 1.4%. El CAPEX va a estar un poco por debajo en el año de lo que esperábamos. Los 447 millones de CAPEX probablemente no se van a realizar en su totalidad, pero eso lo explicaré un poquito más en detalle, y ustedes ven una reducción
en el CAPEX de aproximadamente el 1%. Adelante. Karen, y pasamos a la siguiente. Vamos a contarles un poquito los hechos relevantes. Desde el punto de vista del grupo, pues satisfechos con continuar manteniendo las calificaciones de grado de inversión, el BBB internacional y el AAA para Colombia, con una perspectiva estable. Terminamos ya la compra de Transnova. Transnova era la infraestructura de transmisión de alta tensión que tenía en Guatemala. Es una línea que conecta con dos líneas de la empresa del Grupo Energía Bogotá que se llama Conecta. Eso nos permite tener sinergias muy importantes en mantenimientos, la operación de esas líneas, y nos aumenta el ingreso de Conecta, lo que le permite pues poder culminar ese proyecto del PEP y poder hacer unas inversiones adicionales que vemos con mucho futuro, dado el alto interés de inversionistas por el nearshoring en la parte de Puerto Barrios en Guatemala. Ya se terminó el pacto por la justicia tarifaria. Eso va a cambiar un poco la formación de precios de la energía, tanto en transmisión como en distribución. Eso fue una concesión importante del sector el año pasado. A partir de este mes de octubre ya empiezan a regir tarifas donde la indexación vuelve a ser la del IPP. Hay un gran debate de si la base a partir de la cual se calculan las tarifas de ahora en adelante es el tomar los índices desde el año pasado y reajustar los niveles a los momentos originales en los cuales se recalcularon las bases tarifarias que por el incremento de los IPPs del 18% el año pasado y antepasado habían aumentado las bases de forma importante. Entonces va a venir una tensión en ese sentido de cómo se recalcula la base y cómo se mantienen las indexaciones de forma tal que se honre lo que pues, son los derechos y los contratos que tienen estas empresas, al mismo tiempo de ser muy conscientes de que esto puede tener impactos en precios que no pueden ser, que golpeen de forma importante el bolsillo de la ciudadanía. Y eso ya se ve un poco en el problema que están teniendo las comercializadoras. El Ministerio de Minas y Energía sacó la resolución 40611 que les da un respiro porque garantiza que van a tener acceso a suministro de energía, aunque tengan ciertos problemas con su capacidad de pago. Hubo unos meses difíciles por el niño con precios en el precio de escasez hasta 1.200. Eso se alivió un poco y en esta época de ayudas probablemente se pueda aliviar un poco más, pero de aquí a abril va a haber momentos de mayor presión por la necesidad de generar con las termoeléctricas y la necesidad de las termoeléctricas de importar el gas porque el país no está siendo capaz de suministrar el gas suficiente. La reducción de Canacol de unos 30 millones de pies cúbicos diarios no se ha disminuido y no hay nuevas fuentes de gas por el momento, si no es el importado. Desde el punto de vista del grupo, un par de buenas noticias. Nos ganamos con Enlaza una subestación de 230 kV en el Huila, una inversión de CAPEX de $7 millones, y con ISA nos ganamos en la filial del Perú, de la cual somos socios, en un 50-50, lo que va a ser el proyecto más grande de energía de los últimos años en Perú. Es una adjudicación de más de $800 millones de CAPEX, lo que nos tiene muy satisfechos. Además, se ganó por poquito, que quiere decir que estuvo bastante bien calculado lo que es la oferta por la alianza ISA Grupo Energía Bogotá. Enlaza ya terminó de manera exitosa el tendido de Río Córdoba a Bonda. Esto es importante para la calidad del servicio y disminuir restricciones en la zona de Santa Marta. Tenemos el certificado de carbono neutralidad y adjudicamos ya la construcción de la subestación del Huila. Ya tenemos unas 50 torres construidas de lo que es el primer tramo de colectora de la Loma a Cuestecita. TGI continúa con su labor rigurosa de control de costos y mantiene su grado de inversión. Y con Tugas se ganó el premio Quantum a la categoría de la excelencia a la eficiencia. Ahí hemos hecho una
una radical reducción de costos para sacar a Contugas adelante. Y hay una buena noticia, y es el acuerdo entre Pluspetrol y ENAEX de Chile, la compra de gas para el desarrollo de una industria petroquímica con vocación exportadora muy importante en Marcona, lo que cambia de manera radical el uso de la infraestructura de Contugas. Adelante. Entonces aquí vamos a ver rápidamente como el desglose del, ¿no?, de esa utilidad operacional del año pasado que crece pues, de forma importante, un 13% año a año y trimestre. Estamos pasando de 588.000 a 670.000 de utilidad operacional del tercer del año pasado al tercer cuarto de este año. Y esto, como ya lo dijimos, lo explican primordialmente la evolución de los ingresos de Enlaza por la entrada del ingreso de colectora que entró desde diciembre del año pasado y los mejores resultados por el lado de TGI, tanto en la parte de eficiencias, pero particularmente una mayor utilización de la infraestructura de TGI como consecuencia del niño. Varias termoeléctricas han estado operando de forma continua y eso hace que la utilidad operacional del año pasado, con ese aumento de ingresos, logra un resultado positivo, particularmente por los esfuerzos en costos. Los gastos administrativos se aumentan un poquito, particularmente en el grupo, porque estamos en un proceso de tener un centro de servicios compartidos, que lo van a ver más adelante, está generando una presión en el corporativo por el lado de los gastos. Si miramos el ingreso operacional, que crece apenas un 0,7%, ese crecimiento no se ve mayor por el efecto cambiario. Cálida tuvo y está teniendo un muy buen año, es muy probable que supere los $100 millones de utilidad, pero la parte cambiaria, esa devaluación del 7,4% y una caída en los ingresos contables de Contugas, que venía registrando las cifras de Gasa, hace que se pierda los mejores resultados que se tienen en transmisión de energía de 440 a 518, que son 16% de crecimiento, como les dije, por San Juan y por Colectora, que ya están ambas generando ingresos al grupo, y la parte de transporte, no es transporte de gas, 444, 18, 16%, el 243 a 284 es el que es Enlaza. Entonces ustedes ven ahí un crecimiento del 32%, pero tienen la caída del 10% por el lado de Cálida y Contugas. Y eso hace que apenas tengamos un crecimiento de 14.000 millones en los ingresos operacionales. Si ya miramos la parte de los gastos en el lado de TGI continúan con una disminución muy importante, 30%, es 30%, es muy meritorio lo que se viene haciendo en TGI para poder adecuar a la nueva realidad de la empresa. En la parte de distribución de energía, eso viene por el lado de Enel. En la parte de distribución de gas, pues se ve lo mismo de la parte de un crecimiento producto del crecimiento de calidad. Las conexiones ya están cerquita a 1.700.000. Ya hubo un crecimiento muy importante de conexiones el año pasado y nos hemos ganado con una cosa que se llama el Punche Perú, que es un esfuerzo del gobierno de expandir toda la infraestructura de transmisión. Vamos a hacer unos 318 kilómetros adicionales este año. En transmisión de energía, ustedes ven un aumento. En parte, aquí hay un impacto de la mayor utilización de la red, producto del niño. El crecimiento, particularmente en la costa, está siendo alto. Crecimientos del 10% en el consumo de energía por los aires acondicionados. Eso genera que los pagos que se hacen al FASNI y al FAER por el lado del LASA aumenten. Y después pues, está la parte de los costos, donde pues nos mantenemos alineados con lo que está haciendo el comportamiento de los ingresos y se logra al final esa reducción de costos de los 67.000 millones que nos explican el resultado de la utilidad operacional. Ahora, para ver el EBITDA, si seguimos adelante, vamos a ver cómo el EBITDA, que crece 10%, evoluciona.
y otra vez pues vuelve a tener esta mezcla de transporte de gas, de más ingresos y menores gastos. En la parte de transmisión de energía, otra vez mayores ingresos. En la parte de distribución de energía, que eso es en el poquito de un mejor resultado. Y en la parte de distribución de gas, pues una caída, por lo que les contaba, de la parte cambiaria, tanto en Contugas como en Cálida, y la pérdida de esos ingresos que estaban contabilizados del pleito de Gaza. Y eso explica el del EBITDA. Todo este EBITDA viene de las controladas, por lo que ya los dividendos se reparten en la primera parte del año en la contabilidad, y lo explican primordialmente TGI y Enlaza en la parte de transmisión en Colombia, que son los resultados pues más positivos. Obviamente Cálida ayuda un poquito, los 24.000 millones, a pesar del tema cambiario. Y el EBITDA ajustado por negocio, que es el consolidado que nosotros veníamos presentando, pues vuelve a reflejar ese aumento en transporte de gas natural del 15%, y la parte de energía del 17.4%. Y cuando vamos a ver el resultado de la utilidad neta, si pasamos a la siguiente, Karen, vamos a tener la utilidad operacional del tercer cuarto, que ya presentamos, son 670.000 millones, con un impacto importante en los gastos financieros. Ahí vienen varios eventos que pegan, ¿no? Desde la deuda de los 509 millones de dólares contratada a final del año pasado para la compra de Quantum 1, y a eso hay que sumarle pues los aumentos de la SOFOR y de la tasa de interés que nos están afectando de forma importante en el costo financiero. El método de participación, que está abajo, pueden ver cuánto nos están aportando las empresas, ven un impacto muy favorable por el lado de Enel, y particularmente por Argo, porque ya las empresas de Brasil empiezan a registrar unos resultados, las adquisiciones de las líneas que se hicieron a Brookfield, más lo que ya teníamos de Argo, empiezan a sumar. Esto va a llegar a casi 100 millones de dólares en el 25 cuando empieza a distribuir dividendos, ¿no? Que eso lo ven por el método de participación. Los impuestos aumentan, obviamente porque pues está aumentando los ingresos y la utilidad operacional, y los intereses a los minoritarios pues ya es una cifra marginal para una utilidad neta que logra, a pesar de los impactos del tema financiero y del impacto cambiario en Cálida, mostrar un resultado positivo de casi el 1.4 con 764.000 millones de pesos. Siguiente. Ya viendo la estructura de la deuda cómo ha cambiado, hay un cambio importante que ya tenemos menos deuda en tasa fija. Lo que se había logrado en los últimos años, pues se está perdiendo esa flexibilidad. Afortunadamente, el ciclo de aumentos de tasas en casi todos los países ya llegó a su fin. Entonces, por ese lado, no se esperan noticias negativas, pero sí claramente un mayor costo, porque la SOFOR ya es un 36% de lo que es nuestra deuda, y el IPC, que es el 11%, pues son los bonos indexados que con la inflación todavía en un 10% sigue golpeando la parte financiera. En la medida en que la inflación se reduzca y las tasas de interés empiecen a aflojar en algún momento, eso va a tener resultados positivos, y no se esperan sorpresas negativas por ninguna de esas variables. El componente de la deuda sigue siendo GEP 49%, 51 filiales, con el compromiso de que las filiales financien sus proyectos en sus cabezas, como lo recomendó en su momento Standard & Poor's. La deuda por monedas sigue estando en dólares, donde el bono de TGI del 2028 de 750 millones de dólares, pues ya tenía una recompra de casi 200, que lo reduce de forma importante, y la cobertura desde junio producto de la especificación. Y esto pues es lo que está detrás de ese EBITDA que les presentamos, que nos garantiza la cobertura de intereses del 6.8, que ya hay un poquito de las cifras anteriores del 7.1. Si miramos el perfil de deuda, estamos muy tranquilos. Ya colocamos el bono de los 400 millones, el primer bono verde, que lo debe haber mencionado como uno de los hechos relevantes, basado en toda la estrategia de sostenibilidad que publicó la compañía. Estos son 400 millones de dólares que nos permiten pagar el sindicado de 319 millones que se vence al próximo año, y nos queda solamente por financiar el sindicado de Contugas. Esos 189.000 millones de este año era esa deuda que teníamos en un puente con el BAC
desde diciembre del año pasado, porque habíamos logrado un financiamiento de largo plazo, pero las autorizaciones en crédito público se demoraron casi un año. Entonces eso lo logramos cerrar hace unas semanas y ya estamos terminando los documentos para ya la firma final de ese crédito de largo plazo, lo que mueve todos esos vencimientos para adelante, ¿no? Entonces terminan siendo el 26, el 27 los años en los cuales tendremos que hacer algún manejo de deuda con un perfil muy plano para nuestro parecer, bastante, y en él seguiremos trabajando en ese mismo sentido. La caja sólida con 342 millones de dólares, lo que nos da total tranquilidad por los próximos meses y de hecho con mejores resultados de los que esperábamos. Adelante. Si quieren ver un poquito la parte de perspectivas de CAPEX, el gran compromiso vienen a hacer la ejecución de los proyectos de transmisión, que siguen teniendo los retos de los bloqueos de la comunidad. Son Sogamoso, Bogotá, Nueva Esperanza. Ya logramos las licencias de la CAR para poder entrar por toda la parte que llaman el bosque de niebla. Seguimos parados en la parte de Tabio, desafortunadamente, pero estamos buscando terminar el licenciamiento. La subestación que va a quedar en el norte de Bogotá, ya se radicaron los documentos y esperamos estar terminando esa línea en el 26 a más tardar. Lo mismo Chivor. En la parte de colectora, ya estamos invirtiendo en toda la parte de la Loma Cuestecita, falta Cuestecita Colectora, que esperamos arrancar en febrero del próximo año. 18 meses en el mejor escenario, 20 meses en el promedio, para estar terminando el 25. Y por eso ustedes ven esas cifras de 207, 186, 135. Y a eso obviamente le falta el tramo 2 de suroccidente, que es la parte que pasa por Cerrito, Ginebra, en el Valle, que ahí teníamos el reto de la comunidad de Guavas, en el cual ya se ratificó el gobierno que el test de proporcionalidad ante la imposibilidad de hacer la consulta previa va a aplicarse. Y eso va a ser importante para poder terminar ese proyecto. De resto, el único que está invirtiendo pues, es Cálida, que tiene ese compromiso del plan tarifario de 110 millones de dólares de crecimiento de la infraestructura en la ciudad de Lima. Y eso ya después cae a algo totalmente marginal, pero se presentó una carta la semana antepasada en la cual le planteamos al gobierno la posibilidad de ofrecer el servicio de distribución de gas en las sierras, la zona de Cusco, de Junín, de Pucallpa en Perú, invirtiendo 330 millones de dólares más de CAPEX, extendiendo la concesión 10 años y expandiéndola a esas nuevas regiones. Eso cambiaría ese perfil de calidad de ser eso aprobado por el gobierno del Perú. Y en el caso de Trexa, tenemos la terminación del PET, que ya generó ingresos importantes este año y que continúa ya solamente el tramo final en el cual con esos 44 y 18 millones esperamos ya darlos por finiquitado. Como ven, este año es probable que no lleguemos a los 465, vamos a ver más por el orden de los 400, 420, y después va a caer de forma importante. Solo hay una expectativa de TGI hacia el año 26-27 de construir para Shell Ecopetrol la infraestructura necesaria para sacar el hallazgo grande de aguas profundas por el Golfo de Morrosquillos. No me acuerdo las siglas, me disculpan la dislexia. Si ustedes ven los indicadores, muy positivo el ROE pasando del 14 al 16 y el ROA del 9.8 al 10.1. Siguiente, Karen. Y ya para las preguntas y respuestas, aquí a su disposición. Listo, muchas gracias, Juan Ricardo. Tenemos unas inquietudes de Florencia Mayorga de MetLife. Voy a leer una a una y las vamos contestando. Perfecto. La primera es, ¿podrían darnos color sobre el final del pacto tarifario? ¿Qué movimiento están viendo en el local IPP? ¿En el local qué? IPP. IPP. Ujú. A ver, Florencia, cada empresa tiene libertad de empezar a presentar sus nuevas tarifas. Esas se han venido publicando desde mediados de octubre. La mayoría muestran aumentos, pero aumentos moderados. Desde el punto de vista normativo, no podía calcular la base de los activos con el IPP. Algunas empresas como nosotros lo hicimos
Eso lo echamos hacia atrás hasta el 20 y empezamos a calcular con inflación y eso permitió pues esa reducción de precios, pero eso se recalculó, se ponen los precios de los contratos, de lo que era legalmente pactado. Eso genera aumentos, pero uno tiene la potestad de no llevar todo ese aumento a la tarifa e ir haciéndolo paulatinamente con incrementos muy moderados de 10 hasta 20 pesos por kilovatio hora. Lo están haciendo distinta a todas las empresas. Acordémonos que Afinia del grupo EPM decidió nunca hacerlo. Otras que lo hicieron de manera bastante fuerte como aire. En este momento yo creo que todas están recalculando lo que para cada una es razonable en función de lo que es posible que puedan cubrir los consumidores y lo que pues devuelve como a un equilibrio las relaciones contractuales. Hay un espacio porque hemos tenido unas buenas lluvias y los precios han oscilado mucho, pero han vuelto a bajar, que llegaron a estar en 1.200 y las empresas que estaban expuestas a la bolsa pues estaban teniendo que cubrir contratos a un costo bastante importante. Eso se está aliviando porque ha habido ya días de menos de 300, pero está variando mucho, está muy volátil. Gracias, Juan Ricardo. La segunda inquietud de Florencia es, ¿podrían dar color también sobre el decreto para aliviar los temas de capital de trabajo para las compañías de distribución? Sí, ahí les permitieron que se les garantizara la entrega de energía, aunque no tuviera la capacidad de pago. Eso podía ser una bomba, pero fue solamente por un mes, mientras que organizaban el proceso del crédito de Findeter. En el crédito de Findeter necesitaban poder utilizar como garantía la opción tarifaria. Hay casi 6 billones de pesos desde la época del COVID que no se pasaron a tarifa y que las empresas obviamente tienen esa cuenta por cobrar. Si esa cuenta por cobrar se acepta como lateral, el Findeter del gobierno ya ofreció 1 billón de pesos para aliviar la caja de las empresas. Eso no es suficiente, pero también están unos pagos de subsidios que venían rezagados que el gobierno se ha comprometido a desembolsarlos a la brevedad. Gracias, Juan Ricardo. La siguiente inquietud de Florencia está relacionada con el vencimiento del 2024, a qué filial corresponde en términos de deuda. Si quieres ahí yo te apoyo. Eso corresponde al crédito sindicado que tiene actualmente con Tugas, con un grupo de bancos y que actualmente tiene un saldo de alrededor de 340 millones de dólares aproximadamente. La siguiente inquietud es cómo financiaron la adquisición en Guatemala. Eso sí, con cash. Es mucho, es un bebé chiquito. Son 30 y pico millones de dólares. Eso no tenía ninguna dificultad. Listo. Y la última pregunta de Florencia es, ¿cuánto de los ingresos están linkeados al dólar? 66%, ¿no, Karen? Ahí tenemos alrededor por el cambio de TGI, sería alrededor en términos de ingresos operacionales de un 53% aproximadamente por la especificación de TGI, para darte esa claridad, Florencia. Es un cambio Listo. grande desde junio. Exacto. La siguiente pregunta es de John Arango Sánchez de Scotiabank. ¿Cómo se tiene pensado refinanciar el vencimiento del crédito sindicado de Contugas en 2024? Si me permites, ahí también te puedo apoyar. John, actualmente nosotros estamos en un proceso de evaluación de alternativas disponibles con la banca internacional. Este crédito cuenta con la garantía de TGI y de Grupo Energía Bogotá en proporción a su participación accionaria y en eso estamos enfocados, en negociar con ellos. Tenemos un amplio apetito de los bancos por continuar apoyando ese proyecto que tenemos en Perú. Entonces, una vez tengamos un poquito más de color sobre la alternativa que escojamos como compañía, por supuesto será de su conocimiento. Listo. Tenemos otra inquietud de Rubén Marín. Buen día. ¿Qué información tenemos del nuevo proyecto de Hidrosogamoso Santander, Boyacá y Cundinamarca? ¿No? Que presentamos la licencia ambiental para la subestación, que obtuvimos el trámite en la CAR que libera la construcción de todas las torres por el Bosque de Niebla hasta la subestación de Nueva Esperanza, pero todavía seguimos con el archivo de la parte de la licencia ambiental, en la parte de Tabio, y en las conversaciones con la comunidad
explicándoles que esas ficciones de que se va a acabar el agua, pues no corresponden, ¿no? Una torre de energía, si perfora 3 metros es mucho, las fuentes de agua son más profundas que eso. Respetamos las normas ambientales colombianas que siguen más de 100 metros de separación de una fuente de agua, y una torre pues no tiene mayor cobertura de área, son 16 metros cuadrados, donde solamente se toca el área de las patas. Somos muy cuidadosos en los métodos constructivos en esas zonas, pero seguimos con los obstáculos de la comunidad, desafortunadamente. El 26 poder terminar. Ya hay construidas más de 300 torres, pero falta una parte importante del proyecto para poder culminarlo, particularmente la subestación, que esperamos empezar a construirla a mediados del próximo año, y el resto de las torres en estos sitios de oposición de las comunidades con capacidad de lobby. Listo, Juan Ricardo. Tenemos una última inquietud que dejamos ayer pendiente en nuestra llamada de TGI Resultados, por si Cristian de pronto nos está acompañando hoy. Cristian José Barajas nos pregunta, buenos días, referente a los inversionistas minoritarios, ¿qué se puede esperar del valor en la bolsa y cuál debería ser el mismo hoy? ¿Qué esperan para el valor en el 2024 si se recupera? Mira, yo en lo personal, con un grupo importante de funcionarios del grupo, pedimos autorizaciones para poder comprar acciones. Si uno valora al grupo por sus flujos de caja y sus fundamentales, claramente la bolsa no refleja su valor. La bolsa colombiana está experimentando una falta de liquidez que es aterradora. O sea, hay días en que los precios se fijan con movimientos que son muy pequeños, luego son muy reales. Esa liquidez en parte obedece a un periodo de altas tasas de interés que claramente hace, ¿no? Hubo CDTs al 17%, que el atractivo de una acción en un mercado ilíquido con riesgo a un CDT al 17% en un año, pues eso le chupó toda la sangre al mercado bursátil colombiano. En la medida en que eso ya no se está viendo, los CDTs ya no tienen esos precios, los bonos indexados van a ir cayendo en la medida en que caiga la inflación, porque pues con inflaciones del 12%, pues los bonos estaban cerca del 20%. Entonces eso debe darle un respiro. Va a depender de ese respiro de los mercados financieros y de la inflación, el que vuelva otra vez recursos a las bolsas. Si tú miras reportes de analistas internacionales muy serios, todos ven en los mercados bursátiles de América Latina un upside importante. La acción está muy por debajo de lo que es su precio, llegó a estar 2.600, que es algo más razonable en mi opinión, pero va a depender de la liquidez, que es una variable difícil de anticipar en un mercado que está teniendo tantos traumatismos, particularmente la reforma pensional retiraría un montón de demanda de este tipo de instrumentos y nadie sabe qué va a pasar con las reformas. El escenario favorable es que se mantenga el mercado de capitales como un objetivo de este país, que creemos sería razonable, que bajen las tasas de interés y baje la inflación. Todo eso sería favorable en una desaceleración del mercado americano que claramente está sobrevalorado, debería presionar al alza el reconocimiento de la generación de valor de esas empresas. Pero son muchas variables exógenas que no controlamos. Gracias, Juan Ricardo. Tenemos una pregunta en vivo de Andrés Duarte de Corfi Colombiana. Hola, Andrés. Buenos días, muchas gracias por tomar mis preguntas y de nuevo felicitaciones por los resultados que lo vi a nivel de márgenes inicialmente. Son 3 preguntitas, continuando las que les hice hace unos minutos. La primera es en relación a una afirmación que no recuerdo si está en la presentación o en el documento en relación a la mejora en la rentabilidad de la compañía como resultado de la captura de valor por las adquisiciones en Brasil, que sin duda alguna son grandes adquisiciones. Quiero entender si esa mejora en rentabilidad hace referencia a esa utilidad neta contra patrimonio activo o lo que sea,
o se refiere a otro tipo de márgenes. Y pregunto específicamente porque hasta donde he entendido la manera de reflejar estas adquisiciones es vía método de participación. Entonces me pierdo un poco en cómo es que se captura en los estados financieros consolidados ese aporte de Brasil, que sin duda alguna va a ser cada vez mayor. Esa es la Karen, primera, muchas gracias. a ver, Karen. Listo. Si quieres, vamos a compartir esa inquietud con nuestro gerente de contabilidad. Perfecto, Háblame un segundo, perfecto. Julio está en la llamada, entonces ya te contesta enseguida. Julio, si quieres, te puedes ya quitar el mute. ¿Nos escuchas? Ya, Bueno, ¿sí, me ok, escucha? Julio. Sí, Ahí Sí, te perfecto, buenos Julio. escuchamos. días. Buenos días, Andrés. Sí, efectivamente, capturamos ese mayor valor vía el método de participación. Nosotros tenemos, digamos, a través de dos vías, cómo recogemos los resultados de estas inversiones. Una porción a través de Gebras y una porción a través del negocio conjunto que tenemos en Argo con Red Eléctrica de España. Entonces, la forma de capturarlos vía utilidad. Utilidad neta de la compañía, utilidad neta en el consolidado, que lo recogemos vía método de participación y en un futuro, como lo decía Juan Ricardo, cuando empecemos a recibir dividendos. Pero en este momento lo estamos capturando en la utilidad neta de la compañía y eso nos ayuda a mejorar tanto los indicadores de ROA como el indicador del ROE. Y ahí es a Entendido. través de donde capturamos esas utilidades. Perfecto, muchas gracias. Y las otras dos, sí, en el caso, digamos, teniendo en cuenta lo que ganaron de licitación en Perú con ISA, que es una inversión de más de 800 millones de dólares entre los dos. Quería era recordar si ustedes, para efectos de estas inversiones requeridas o para lo que están manejando en este momento a la hora de evaluar pues digamos, las oportunidades que tienen, ¿están manejando alguna estructura de capital objetivo o más o menos cómo están manejando el tema de cuánto financio vía deuda y cuánto con recursos propios? Ese es un Project Finance en cabeza de las filiales en Perú, con un aporte mínimo de capital al inicio nuestro, casi comenzó como apenas 2, 3 millones de dólares, algo muy marginal. Y va todo contra esos PIGs. Esas empresas tienen muy buen flujo de caja. Acuérdate que tenemos 12.000 kilómetros de líneas ahí con ISA en Red y Transmantaro y tienen unas ventajas tributarias alucinantes por los acuerdos que se hicieron cuando se crearon, unos acuerdos de estabilidad tributaria muy generosos. Entonces son unas maquinitas muy competitivas en estos proyectos. Esto es totalmente apalancado, pero en cabeza de ellos. Ahí saldremos desde Perú a buscar el financiamiento en su momento. Listo. Y la última es por si tienen eso a mano, si no, pues yo lo busco o lo llamo después a relación con inversionistas. Tienen los niveles actuales de WACC regulatorio por actividad en Colombia y si están esperando cambios en alguno en particular, habiendo cambiado o mejorado el tema en transporte de gas. Sí, ese es el único con el 1188. Yo no veo ningún cambio en ningún otro por el momento. No hay nada publicado que yo conozca. Ahí está Jaime. Si Jaime quiere dar algún detalle, con gusto, pero yo no estoy trabajando ni espero ninguna modificación. Ahí está Camilo. La Ok. variable clave y lo más relevante, si quieres, para el grupo en estos momentos es que haya CREG y que la CREG pueda decidir sobre el pliego tarifario de TGI, particularmente por la entrada de todos los activos que ya cumplieron la vida útil normativa, que no estaban siendo reconocidos en la 175, que la 99 reconoce un volumen importante y no han entrado a tarifa, y que la modificación de la 175, que es la 702, debe resolver con respecto a esos activos que han cumplido su vida útil normativa. Es de lo más sensible que hay para nosotros en este momento es
la celeridad del gobierno de resolver esos asuntos. Camilo, en cuanto a WAC, fuera de ese aumento en el caso de TGI, no hay nada más que yo conozca. ¿Tú qué opinión tienes? Hola, buenos días. No, realmente las tasas de WAC se recalculan una vez quedan en firme las metodologías de remuneración. Es decir, cuando quedan en firme las nuevas metodologías es cuando se recalculan estas tasas. En este momento, la única actividad que está pendiente por tener una nueva metodología, aunque todavía no hay ni siquiera una propuesta, es la de transmisión. Así que uno esperaría un cambio en el WAC de transmisión para los activos que son de uso, es decir, los que están fuera de convocatoria, en el momento en que esa metodología nueva quede en firme. De resto, la única forma en que cambian las tasas es porque haya un cambio en la tasa impositiva, que fue lo que sucedió con la actividad de transporte, y es como el detonante para poder hacer una modificación. Pero en el momento, pues digamos que no se espera ningún cambio, excepto en transmisión cuando se dé pues ese paso a una nueva metodología. Listo, Y eso es pero la última, aprovechando su respuesta, ¿me recuerdan, porfa, cuánto tienen de participación de activos viejos en transmisión? ¿Es como 30 actualmente, un poco menos tal vez? es poquitico. Casi Pues todos puede son estar en convocatorios. 25% más o menos. Ok, listo, muchas gracias de nuevo. Con mucho gusto. Buen día. Gracias, Andrés. ¿Qué más tenemos? No tenemos más inquietudes ni en el chat, ni en nuestra sección de PR, ni más manitos levantadas. Entonces, solo nos queda agradecerles por habernos acompañado, por sus preguntas. Y desde el equipo de relación con el inversionista estamos atentos a cualquier inquietud adicional que puedan tener. Les deseamos un feliz día y de nuevo muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy buen día.